a oír la palabra del Señor. Mi hermano Alemão, Dios le bendiga, bienvenido y que el Señor le use como su instrumento para su gloria en estos minutos. Buenos días, apreciada Iglesia Alianza Central, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias damos al Señor por la oportunidad de escuchar y de aprender su palabra en este día. Yo les invito a que todos vayamos al Salmo 119, y que todos a una sola voz leamos el versículo 97. Salmos 119, versículo 97. Si ya estamos ahí, podemos decir un amén. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Oremos, hermanos, para que el Señor sea teniendo el control de todo este tiempo y nos dé la sabiduría y la concentración para aprender de la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias te damos por este día, Señor. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que tú nos regalas de estar en tu casa, Señor. De alabarte, de bendecirte y de glorificarte, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que sea usted dando la sabiduría, el entendimiento, Padre, la concentración para poder atender a tu palabra, para poder escucharla, Señor, para guardarla, como también para ponerla por obra, Padre. Dios de los cielos, usa a tu siervo, que le has dado el privilegio, Padre, de enseñar tu palabra en esta mañana. Úsalo, guíalo y habla por medio de él. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Apreciados hermanos, me gustaría que usted en este momento o en este próximo minuto busque a una persona que se encuentre ubicada muy cercana a usted, ya sea la que está al lado, ya sea el que está detrás de usted, y vaya donde él y dele un saludo fraternal, un abrazo, un estrechón de mano, dígale un Dios te bendiga, que usted desee y anhele saludar a esa persona. Lo puede hacer y yo les aviso cuando esté nuevamente en su puesto. Estimados hermanos y hermanas, así como usted ha deseado, ha anhelado saludar a ese hermano o a esa hermana en este momento, usted también desea de la misma manera, de la misma forma, la palabra de Dios en su vida. Usted desea de la misma manera como ha saludado a ese hermano, la palabra de Dios en su vida. Amada iglesia, desear la palabra de Dios es importante en nuestra vida. Desear la palabra de Dios es importante en nuestra vida. Pero, ¿por qué es importante? ¿Por qué es fundamental desear la palabra de Dios en nuestra vida? Pero es importante, hermanos, es importante, es fundamental, porque el creyente crece espiritualmente cuando desea la palabra de Dios. El creyente crece espiritualmente cuando desea la palabra de Dios. Amén. Apreciados hermanos, hoy veremos tres aspectos
muy importante. En este momento veremos tres aspectos muy importantes sobre cómo el creyente crece espiritualmente cuando desea la palabra de Dios. Hoy veremos tres aspectos muy importantes sobre cómo el creyente crece espiritualmente cuando desea la palabra de Dios. Y el primer aspecto que estudiaremos en este momento es que el deseo del creyente por la palabra de Dios se expresa leyéndola. El creyente crece espiritualmente cuando desea la palabra de Dios leyéndola. Hermanos, ¿cuántas horas tiene un día? Tiene 24 horas, ¿cierto? Pero ¿cuántos minutos tienen esas 24 horas? ¿Cuántos minutos tiene un día? Tranquilo, yo les tengo aquí la cuenta. 1440 minutos tiene un día. 1440 minutos tienen las 24 horas del día. Pero ¿cuántos de esos 1440 minutos del día usted le está dedicando a la lectura de la palabra del Señor? ¿Cuántos minutos usted le está dedicando de esos 1400 minutos del día a la lectura de la palabra del Señor? 1 minuto, 2 minutos, media hora, 1 hora, o simplemente no le dedica ningún minuto a la palabra de Dios. Cuando nosotros deseamos la palabra de Dios por medio de la lectura, eso nos trae beneficios. Al leer la palabra del Señor, trae beneficios al creyente, Y así usted al leerla puede crecer espiritualmente. Les invito a que vayamos a Apocalipsis 1:3. Vayamos a Apocalipsis 1, versículo 3. La palabra del Señor dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Tengamos muy en cuenta la primera parte del versículo. ¿Cómo dice? Bienaventurado el que lee. ¿Qué beneficios encontramos aquí? ¿O qué beneficio le otorga el Señor a esa persona que lee? Es bienaventurado. Y Juan, encontrándose en la isla de Patmos, recibió la revelación del Señor Jesucristo por parte de Dios, por medio de su ángel, para comentarles, para profetizarles acerca de las cosas que debían suceder pronto. Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: bienaventurado el que lee. Ese es el beneficio para aquel creyente que dedica un tiempo, para sacar un tiempo para la palabra de Dios. Y esa palabra bienaventurado referencia o describe a una persona que es supremamente bendecida. También a una persona que es afortunada, a una persona que es dichosa, pero también describe a una persona que es favorecida por el Creador de las Escrituras, el Dios de los cielos, el Dios de Juan, el Dios de cada uno de nosotros, el Dios que entregó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario y darnos la vida eterna. Pero ustedes se preguntarían, ¿cómo podemos ser bienaventurados al leer la palabra del Señor? Hermanos, cuando nosotros estamos leyendo, cuando estamos apreciando las Escrituras, cuando estamos en contacto con las Escrituras, estamos escuchando la voz del Señor. Y eso es ser bienaventurado, que todo creyente cuenta con ese privilegio. También nos lleva a la obediencia de lo que dice la palabra del Señor.
también somos bienaventurados porque cuando leemos las Escrituras encontramos dirección, encontramos guía, encontramos esperanza, encontramos consuelo. Pero también las Escrituras, cuando las leemos, nos confronta y nos lleva a que con la ayuda de Dios podamos tener una transformación en nuestras vidas. Que nos demos cuenta en qué estamos pecando, que nos demos cuenta en qué estamos mal. Somos bienaventurados porque la palabra del Señor nos transforma. Amén. Mis hermanos, leer la palabra de Dios trae bendición. Cuando el creyente lee la palabra del Señor, le trae bendición a su vida. Le trae paz, le trae gozo, le trae alegría. Le lleva a esa acción inmediata de actuar, de cambiar su vida. Cuando el creyente lee la palabra de Dios, le conlleva a que le obedezca lo que dice el Señor, lo que manda el Señor. Pero también cuando leemos la palabra del Señor, nos llena de sabiduría, nos hace sabios. Mis hermanos, cuando leemos la palabra de Dios nos ayuda a crecer espiritualmente. Y cuando crecemos espiritualmente, eso nos lleva a desear cada día más la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee. Y también los que oyen la palabra y también los que guardan la palabra que escuchan. Mis hermanos, somos bienaventurados. Siéntase bienaventurado cuando lee la palabra del Señor. Pero no solo la palabra del Señor cuando la leemos trae beneficio a nuestras vidas, sino que leyéndola, apreciándola, estando en contacto visual, cumple sus propósitos y así el creyente puede crecer en el conocimiento del Señor. Vayamos a Deuteronomio 17, capítulo 17, versículo 19. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 17, versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Aquí en el contexto, Moisés recuerda la ley que el mismo Dios creó para dárselo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba ya a poco para entrar a la tierra que el Dios Todopoderoso que los había sacado de Egipto les había prometido. Y les da una serie de leyes, de estatutos, de mandamientos. Y esta parte va dirigido cuando Israel tenga un rey o tuviera un rey. A pesar de que no había un rey, Dios, por medio de Moisés, estaba dando estas leyes y debía tener en cuenta el libro de la ley. Y el versículo 19 dice, y lo tendrá consigo. El mismo libro de la ley lo tendrá. Y no solo lo tendrá, ¿qué también debe hacer? Dice, y leerá en él todos los días de su vida. ¿Qué debía hacer el rey? Leer todos los días de su vida. Y ahí ese verbo leerá, que está en futuro, es la idea de recitar la palabra de Dios para uno mismo, pero también para un público en general. Pero esa lectura, esa recitación de la palabra del Señor era con el objetivo de llevar a la reflexión. Era con el objetivo de que comprendieran las Escrituras. Debía llevar al aprendizaje y asimilar lo que decía el texto sagrado. Y eso lo debía hacer el rey. Pero ahí debía cumplir 3 propósitos importantes. Y ahí lo dice muy claramente el versículo 19.
El rey debía leer todos los días de su vida el libro de la ley. Ahí dice el primer para que aprenda a temer a Jehová. Por medio del libro de la ley se debía capacitar, se debía instruir para temer a Dios, para reverenciarlo, para respetarle, para adorarle, para que Dios fuera lo primero en su vida, fuera lo más importante en su vida. Y así no se desviara y llevara al pueblo al mal. Pero no solo para aprender a temer a Jehová debía ser el rey, sino también para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. No solo debía leerla para aprender a temer a Jehová, sino para también guardarla. También guardarla. Y ese verbo guardar ilustra a los pastores de la antigua Israel que para proteger a sus rebaños, para proteger a sus ovejas, debían cercar el terreno con unas matas llamadas zarzas que tenían espinas muy afiladas. Y así los protegía, así debía guardar, así debía proteger. Nosotros como creyentes debemos ser como ese pastor del antiguo Israel, de guardar la palabra del Señor. Guardarla, tenerla muy en cuenta en nuestras mentes en cada momento. Pero también, mis hermanos, no solo debía aprender a temer a Jehová, sino también a guardar. Pero también debían ponerlos por obra. Debían ponerlos en práctica. Esto lo dijo Moisés, ayudado por Dios para dárselo al pueblo de Israel, Pero aplicativamente, leyendo no aprendemos a temer a Jehová. Leyendo no aprendemos a temer a Dios, aprender a reverenciarle, a respetarle. No aprendemos a guardar la palabra. Cuando llegue cualquier momento, ponerla en práctica. Mis hermanos, el creyente debe sacar un espacio cada día para leer la palabra y reflexionarla. Cuando el creyente lee la palabra, también aprende a adorar al Señor. Cuando el creyente lee la palabra, eso nos lleva a obedecer lo escrito en ella. Pero también no solo debemos guardarla, no solo debemos leerla, no solo debemos aprender a temer, sino ponerla en práctica. Hermanos, hay que ponerla en práctica. También crecemos espiritualmente, hermanos, cuando escudriñamos sus verdades. Cuando escudriñamos sus verdades. Leyendo la palabra del Señor, escudriñamos sus verdades. Hermanos, el deseo del creyente por la palabra de Dios se expresa leyéndola. ¿Y cómo? Leyéndola, escudriñando sus verdades. Leyéndola, escudriñando sus verdades. Y vamos a Hechos 17:11. Hechos 17:11. Dice la palabra del Señor en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Resulta y pasa de que Pablo y Silas se encontraban en Tesalónica y se encontraron que en la sinagoga de los judíos hubo algunos de ellos que no creyeron en sus palabras y pensaban que estos tenían atemorizado al pueblo de que estas dos personas alborotaban al pueblo. Y ellos huyeron a Berea. Y dice el versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los judíos de Berea eran más nobles, eran más receptivos, eran más fáciles de tratar, eran más humildes para recibir la palabra del Señor. Pero no solo eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, dice que recibieron la palabra con toda solicitud,
con buena voluntad, con buen ánimo. Pero ¿cómo la recibieron? ¿Cómo recibieron esa palabra con toda solicitud? Ahí dice claramente, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La manera para nosotros escudriñar la palabra, tenemos que leer. Tenemos que leer. Y ese verbo escudriñar hace referencia al proceso de investigación, a hacer un análisis y un examen minucioso, exhaustivo de la palabra del Señor. Todo lo que les hablaba, todo lo que les predicaba Silas y Pablo a estos judíos bereanos, ellos escudriñaban para ver si lo que decía Pablo y Silas era verdadero. Cuando nosotros leemos y analizamos bien el texto bíblico, nos protege de errores y de herejías. Y no nos dejamos arrastrar de cualquier corriente que están tergiversando la palabra del Señor. Cuando escudriñamos bien la palabra por medio de la lectura, podemos explicar bien a otros. Podemos enseñar bien el mensaje del Evangelio de Jesucristo a muchas personas. En una ocasión, mis hermanos, un campesino que vivía en una aldea china le encantaba leer la palabra a sus hijos y a su esposa. Todas las noches hacía o tenía ese hábito de leer la palabra. Muchas veces sus hijos se dormían y él aprovechaba ese momento para anotar la palabra del Señor y llevarla a donde quiera que vaya. Cuando iba a su trabajo, sacaba ese papelito y leía y tenía en cuenta la palabra de Dios en ese momento. Cuando estaba en el trabajo, le compartía la palabra del Señor a sus compañeros. Cuando estaba en el camino, cuando iba por el camino, también enseñaba la palabra y tenía en cuenta lo que había escrito y lo leía a los demás y así enseñaba. Y un misionero que vivía en esa zona se dio cuenta de lo que este campesino hacía. Y una vez lo llamó y le dijo: hermano, ¿usted por qué hace eso? Y el campesino, contundente, con autoridad y con firmeza, le dice a esta persona: porque así tengo en cuenta siempre a mi Dios, no me aparto de Él, lo puedo enseñar y esto me hace sabio, me hace humilde. Y todo es para la gloria del Señor. Mis hermanos, leer la palabra ayuda en el crecimiento del conocimiento de Dios. Leer la palabra ayuda en el crecimiento del conocimiento de Dios. Apreciados, no solo estudiaremos que cuando el creyente desea la palabra de Dios, crece espiritualmente por medio de la lectura, sino que también meditándola. El creyente crece espiritualmente deseando la palabra de Dios, meditándola. Y veremos como segundo aspecto que el deseo del creyente por la palabra de Dios se evidencia meditándola. ¿Y cómo? Porque al meditarla se deleita de gran manera. Vayamos al Salmo capítulo 1, el versículo 2. Salmo capítulo 1, versículo 2, y dice la palabra del Señor: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí este salmo torático, que quiere decir un salmo de enseñanza de la ley de Dios, comienza con el versículo 1 sobre el varón bienaventurado, las cosas que no hace él, y lo contrasta con las cosas que sí hace, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Al meditar la palabra se deleita, y ahí en la ley de Jehová, esa ley donde se encuentra
los mandatos, los estatutos, los preceptos, las enseñanzas, la revelación, la guía, la dirección y la instrucción de Dios para los hombres, para que éstos le obedezcan. Ahí donde se encuentran todas esas cosas, estaba su delicia. Y ahí delicia hace referencia a que una persona se inclina por la palabra de Dios. Se conecta ahí con la palabra del Señor. Y al momento de estar ahí inclinada a ella, esta le genera gozo, le genera paz, esto le genera, le agrada de gran manera. Y cuando la medita y se deleita en ella, hermanos, la palabra de Dios se vuelve muy valiosa para él. Hermanos, cuando usted está en contacto con la palabra, cuando usted la lee, cuando usted está frente a ella, la lee y la medita, se deleita en ella. Eso le genera gozo, le genera paz, le genera tranquilidad. Se vuelve la palabra muy valiosa para usted. Hermanos, cuando el creyente se deleita en la palabra de Dios, hay una hermosa relación e intimidad con el Señor. Cuando el creyente también, hermanos, ama meditar la palabra de Dios, hay cercanía con el Creador. Cuando el creyente se deleita meditando la palabra, permite acercarse más a Él y jamás se quiere ir de sus manos, porque en Él encuentra regocijo, porque en Él encuentra paz, porque en Él encuentra tranquilidad. Mis hermanos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué dice la continuación del versículo 2? Y en su ley medita de día y de noche. Leamos otra vez ese pedacito juntos. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cómo crece también el creyente espiritualmente? Hermanos, meditándola todo el día, meditándolo de día y de noche. Pero se preguntarán, ¿qué es eso de meditar? ¿Qué es meditar? Mis hermanos, meditar es una acción continua que se debe hacer de manera constante, que no es un solo día, sino todos los días. Y es la acción de hacer voces, es la acción de hacer gemidos, de murmurar, pero no murmurar quejándonos o hablando mal, sino de hacer esas voces, esos gemidos, cuando la persona se encuentra en contacto con la palabra de Dios. Es la acción también de reflexionar, de pensar seriamente, de considerar lo que dice la palabra de Dios, hablando con el Creador, hablando con el Altísimo, con voz baja. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando leen la palabra de Dios y la palabra los confronta, comienzan a hablar en voz bajita. Señor, es verdad lo que tú dices. Estoy fallando acá. Ayúdame, Señor. No sé si ustedes lo han hecho, pero a mí, por ejemplo, me sucede muy a menudo. Meditar en la palabra del Señor, hermanos, nos lleva a reflexionar, nos lleva a pensar seriamente, nos lleva a analizar, nos confronta. La palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra el duro corazón, como decía creo que era la última alabanza. Mis hermanos, cuando Dios hace eso, hay una transformación grande en nuestra vida. Cuando meditamos en la palabra, hay cercanía con el Creador. El creyente medita en la palabra de Dios cuando reflexiona lo que dice ella, lo que trae para su vida. El creyente introduce el hábito de la meditación cuando pasa mucho tiempo en contacto con la palabra. Y también el creyente hace cambios en su vida cuando realiza este hábito maravilloso. Tomamos de los 1440 minutos que tiene el día para meditar en la palabra. Lo hacemos. También, lo digo, me incluyo,
porque esto también puede ser o es un llamado de atención para mí, que me puede llevar a reflexionar si verdaderamente estoy pasando mi tiempo para meditar en la palabra. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero también crecemos espiritualmente cuando deseamos la palabra de Dios, meditándola con amor, hermanos, meditándola con amor. Y vamos al versículo que leímos al principio, Salmo 119, 97. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo juntos, hermanos, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Meditándola con amor, hermano, la palabra, crecemos en el Señor, crecemos en el conocimiento del Señor. Y este Salmo 119, que es atribuido a Esdras, en este versículo hace una admiración profunda o escribe, inspirado por el Espíritu Santo, estas palabras: oh, cuánto amo yo tu ley. Hay una admiración profunda. ¿Y por qué profunda? Miremos ahí donde dice cuánto. Es una magnitud grande. Es una medida muy grande. Es una medida muy profunda, excelsa. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Cuánto estamos amando la palabra? Como Esdras, ¿cómo estamos amando la palabra del Señor? Y amar ahí hace referencia a un sentimiento de afecto, de atracción, de gusto y deseo por la palabra de Dios. La intimidad y la relación con Dios, cuando usted ama la palabra, es muy cercana, hermanos. Cuando el creyente ama meditar en la palabra de Dios, adora de gran manera al Dios de los cielos, tal cual como hizo Esdras. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Alguna vez usted ha dicho esta frase de admiración como la de Esdras, cuando ha estado en contacto con las palabras? Esto es un llamado de atención también para nosotros. Si verdaderamente estamos amando la palabra del Señor. Esta historia que le voy a contar a continuación me pasó hace poco. Un compañero estaba predicando en el devocional de allá en el Instituto Bíblico sobre Mateo 16, 24. Y la compañera que estaba al lado mío me dijo: por ese versículo tomé la decisión rotunda de irme a capacitar al Instituto Bíblico. Y ella me contaba que en una predicación en Cúcuta, un pastor estaba dando esta prédica. Y la conmocionó tanto, la confrontó tanto, que le llevó a tomar esa decisión. Se fue a su casa y estudió muy bien el pasaje, escudriñó bien las escrituras y oró. Y en esa oración tomó la decisión de ir a servir al Señor. Meditando en la palabra de Dios, escudriñando en la palabra de Dios, tomamos grandes decisiones, hermanos. El creyente que medita en la palabra crece en su relación con Dios. El creyente que medita en la palabra crece en su relación con Dios. Hermanos, no solo aprendimos que el creyente crece espiritualmente cuando desea la palabra de Dios al leerla y a meditarla, sino que también estudiaremos otro aspecto, y es que el deseo del creyente por la palabra de Dios se exhibe al escucharla. El creyente crece espiritualmente deseando la palabra de Dios al escucharlas. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 10. E invito a algún hermano o alguna hermana que tenga el privilegio de leer 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 10.
Muchas gracias, hermana. Y en el contexto es el llamamiento de Samuel. Jehová lo había llamado varias veces, pero pensaba que era el profeta Elí. Elí estaba al cuidado de él, lo estaba entrenando. Pero Elí, al ver de que Samuel no conocía de Dios, entonces le dijo que cuando se le apareciera el Señor, le dijera: habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Mis hermanos, ahí esa oír o escuchar debe ser con atención. Se debe escuchar inteligentemente. Se debe escuchar obedeciendo lo que dice la palabra. Y Samuel es un gran ejemplo para nosotros escuchar la palabra de Dios con atención y con obediencia. Hermanos y hermanas, todos que nos encontramos aquí, escuchamos la palabra de Dios con atención. Escuchamos la palabra de Dios con atención. El deseo del creyente por la palabra de Dios se exhibe al escucharla. ¿Cómo? Escuchándola con atención. Escuchamos la palabra con atención cuando nos hablan nuestros líderes, cuando nos hablan nuestros pastores. O somos aquellos que le entra la palabra por un oído y le sale por el otro. Estamos obedeciendo la palabra del Señor tal cual como lo hizo Samuel. En el último llamado que le hizo el Señor, Samuel dijo: habla porque tu siervo oye. Y ahí ese verbo hablar lo hizo Samuel con intensidad. No dijo: habla que tu siervo, porque tu siervo oye, sino algo intenso, con esas ganas de buscar a Dios, de verle, de conocerle. Hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, reconocemos la autoridad del Señor. Cuando escuchamos la palabra del Señor, mostramos reverencia. Cuando escuchamos la palabra del Señor, mostramos obediencia. Seamos como Samuel, hermanos. Seamos como Samuel. Si nosotros escuchamos la palabra del Señor con atención, entonces ahí creceremos espiritualmente. Y también cómo crecemos espiritualmente escuchando la palabra de Dios, porque escuchándola nos lleva a ser prudentes. Escuchándola para ser prudente nos ayuda a crecer en la palabra del Señor. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 24. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El Señor Jesucristo estaba haciendo una predicación magistral sobre el sermón del monte a sus discípulos. Y les dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Cuando nosotros oímos con atención, cuando nosotros oímos con obediencia, cuando nosotros oímos atentamente la palabra de Dios, ¿qué hará el mismo Señor Jesucristo? Dice: le compararé a un hombre prudente. Le compararé a un hombre prudente, a una persona sabia, a una persona que es inteligente, a una persona que es precavida, una persona que es sensata, una persona que es discreta. Hermanos, miren esta frase tan majestuosa y maravillosa: le compararé a un hombre prudente. El mismo Señor Jesucristo, el mismo que por amor entregó su cuerpo para darnos perdón de pecados y vida eterna, que edificó su casa sobre la roca.
un creyente que se arraiga en la palabra del Señor, un creyente que se arraiga en el Señor Jesucristo, será un hombre prudente solo si escucha atentamente la palabra de Dios. Pero no solo para ser prudente, sino para ser obediente. En Juan capítulo 10, en el Evangelio de Juan capítulo 10, el versículo 27 dice de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escuchando la palabra del Señor, para ser obedientes, también nosotros crecemos de gran manera espiritualmente. Y aquí está teniendo una confrontación el Señor Jesucristo con algunos judíos que no le creían, que por medio de los prodigios, de las señales que había hecho el mismo Señor Jesucristo, estas personas no le creyeron. Pero magistralmente el Señor Jesucristo le dice: mis ovejas oyen mi voz. Lo ejemplifica, lo ilustra en un contexto pastoril. El mismo Señor Jesucristo se presenta como el pastor de las ovejas. ¿Y qué hace un pastor de ovejas? Es el que guía, es el que nutre, es el que apacienta, es el que cuida, es el que guía, es el que direcciona, hermanos. Y si usted permite eso en su vida, usted es esa oveja que escucha la voz del Señor. Pero ¿dónde está la obediencia ahí? Miren lo que dice el final del versículo 27. Y me siguen. El pastor, cuando le habla a las ovejas, les habla. El pastor, cuando le habla a las ovejas, ellos le siguen, conocen la voz de su pastor, hermanos. Escuchar la palabra de Dios ayuda a ser un creyente íntegro, un creyente obediente, un creyente prudente. Queridos hermanos, el creyente crece espiritualmente cuando desea la palabra de Dios. El creyente crece espiritualmente cuando desea la palabra de Dios. Hermanos, también para lograr nuestro crecimiento espiritual, al desear la palabra de Dios, ¿qué se requiere? Hermanos, leerla, meditarla, como también escucharla. Y eso es lo que hemos aprendido en esta mañana, en este tiempo maravilloso que nos ha dado el Señor. Apreciada Iglesia Alianza Central de Ocaña, si nuestro crecimiento espiritual depende de cuánto deseamos la palabra de Dios, si nuestro crecimiento espiritual depende de cuánto deseamos la palabra de Dios, entonces, ¿cuánto estamos realmente creciendo cuando dejamos la Biblia cerrada? ¿Cuánto estamos realmente creciendo cuando dejamos la Biblia cerrada? La lectura para después y la obediencia para mañana. ¿Cuánto estamos realmente creciendo cuando dejamos la Biblia cerrada? La lectura para después y la obediencia para mañana. Oremos, hermanos. Señor, muchas gracias te damos, Padre, por la enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Padre, perdónanos, Dios de los cielos, porque no leemos tu palabra. Nos da pereza leer tu palabra. Tenemos muchos estorbos, Señor, para leer tu palabra. Te quitamos la adoración, teniendo en primer lugar otras cosas que estar en contacto contigo, en cercanía contigo, Señor. Perdónanos, oh Dios de los cielos, por no introducirnos en la lectura de tu hermosa palabra, Señor. Perdónanos, Señor, por no meditar en ella. Perdónanos por no guardar tu palabra, Señor. Perdón por no tener una relación cercana contigo. Pero perdónanos, Señor, porque
solamente somos oidores, Señor, pero no guardamos tu palabra, no la obedecemos, no la ponemos en práctica, oh Dios. Padre, ayúdanos a desear cada día la palabra del Señor para crecer espiritualmente en todos los aspectos contigo, Señor. Padre, a ti sea la honra, a ti sea la gloria y el honor. Amén.